Vamos a tratar de dar unos conceptos muy concretos, siendo la última charla. Creo que aquí sintetizo mucho de las cosas de las que hemos hablado previamente, y este es un tema que realmente es novedoso. El estudio de las osteoquinas o del hueso como un órgano endocrino realmente es algo de lo que se habla muy recientemente, y vamos a hablar cómo el hueso se comunica con diferentes órganos y permite pues mantener una homeostasis de nuestro metabolismo del hueso. Entonces, ¿cuál es el puntero? Ah, ya, listo, gracias. Entonces, cuando nosotros pensamos en el hueso, en el tejido óseo, siempre se nos viene a la mente es su función netamente mecánica, su función netamente de soporte. Sabemos que el hueso, pues sí, nos brinda ese tejido que va a apoyar y va a ser el soporte frente a otras estructuras, va a dar también protección a órganos internos como el cerebro, como el pulmón, como el corazón. Nos da esa función de posición y postura junto con esa bomba de movimiento que es el músculo, y en conjunto con las articulaciones pues va a dar todo lo que son los fenómenos de locomoción. Además de ello, el esqueleto pues es el que nos da esa fisionomía y nos da esa característica de la forma básica que nos caracteriza como humanos. Pero no debemos olvidar entonces que el esqueleto o el tejido óseo tiene una función endocrina y que es capaz de sintetizar hormonas que permiten modificar la función de otros órganos. Entonces, vamos a tomar la osteosarcopenia como ese modelo de patología que nos permite entender cómo es que funcionan las osteoquinas y cómo se comunican el hueso con el músculo. Hoy, toda la mañana, hemos estado hablando de esta enfermedad, que no las debemos ver como dos entidades distintas, sino que probablemente siempre van unidas de la mano. La osteosarcopenia. Entonces, sabemos que la sarcopenia es un proceso del envejecimiento normal que se caracteriza por una alteración tanto de la calidad como de la cantidad del hueso. Y esto entonces se va a ver reflejado en la disminución de la masa, en la disminución de la fuerza y como tal en la disminución de la función del músculo. Y entonces, esto nos va a llevar a que los pacientes pues tengan fragilidad y tengan esa propensión a caerse. Hemos estado hablando de que hace parte del manejo integral de estos pacientes el evitar las caídas, y pues si un paciente se me cae, que de base tiene osteoporosis, pues va a llevar a fracturas, y pues sabemos que esto lleva a un alto riesgo de mortalidad asociada. Es un síndrome que se debe diferenciar de otras patologías, de otros síndromes que pueden solaparse, como es la caquexia, como es la malnutrición, que son estados sistémicos proinflamatorios que llevan a que el cuerpo permanezca en un estado catabólico. Ahora bien, la osteoporosis y la sarcopenia, como podemos ver acá, tienen unos factores que se relacionen, ¿sí? Tienen unos factores que las condicionan, como es condiciones como enfermedades, inflamación, inactividad, factores genéticos, deficiencia de vitamina D, disfunción metabólica, que ambas van a llevar a que se generen estos dos síndromes en conjunto. Al igual que el hueso, digamos que los procesos de formación del músculo van hasta los 30, 40 años, esto favorecido por múltiples hormonas anabólicas, y a partir de los 40 años se ha descrito que el músculo como tal empieza a disminuir su volumen. Hay estudios que reportan que a los 80 años hay una reducción del 30 al 50% de la masa muscular. Y es que esta sarcopenia no se debe ver como algo inocuo, sino que este metaanálisis, donde reúne la evidencia de 12 estudios de pacientes sarcopénicos, demuestra que hay un OR de 3.59 asociado a mortalidad. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué está pasando en ese músculo? Bueno, vamos a tener varias condiciones que van a llevar a que haya una disfunción mitocondrial, a un acúmulo de radicales libres de oxígeno, a que hayan procesos de senetud propios de la célula y a que la célula muscular sea incapaz de repararse y de sustituirse. Recordemos que el miocito es una célula que no es capaz de replicarse y reponer las pérdidas, sino que ella
utiliza un pool de células, digamos, madre, como las células satélite, que son las que van a llevar a que esa pérdida de músculo se repare. Sin embargo, con el proceso de envejecimiento, pues todos estos mecanismos se alteran y van a llevar a esa pérdida de función y de músculo. Entremos en materia. Entonces, cuando la doctora me propuso qué tema quería revisar, yo me aventuré a hablar de osteoquinas porque, digamos, es un tema que muy poco se tocan en los simposios, en los congresos, y evidentemente, pues cuando hace uno la búsqueda en PubMed, pues vemos que ni siquiera tiene un término mesh que lo pueda ubicar, y cuando hacemos la búsqueda sin filtro, pues realmente la evidencia es escasa, y lo que vemos es que es durante la última década que estamos hablando de osteoquinas. Entonces, ¿qué son las osteoquinas? Pues las osteoquinas son hormonas que se sintetizan en el hueso, que van a ser generadas sobre todo por un estímulo mecánico, una carga de peso, ¿sí? Generalmente son actividades de impacto, ¿cierto? La misma gravedad, la gravedad en este momento está haciendo que nuestros huesos tengan un estímulo y estén liberando osteoquinas para mantener como tal esa salud ósea. Y entonces lo que hace el hueso es un mecanostato, es cambiar una señal física y convertirla en una señal bioquímica, convertirla en una vía de señalización intracelular, comunicándole al medio externo cómo debe responder frente a ese estrés mecánico. La unidad funcional del hueso, entonces tenemos estas tres células, los osteoclastos en un 1%, va a liberar estas osteoquinas como lo son factores morfogénicos, como lo son factores beta transformantes. Los osteoblastos en un 5% van a liberar factores de crecimiento endoteliales y vasculares, el FGF, el factor de crecimiento 23, osteocalcina y RAN ligando, y el osteocito, que probablemente es el que más volumen tiene en esta unidad, pues va a liberar RAN ligando, osteocalcina, IGF-1 y factor de crecimiento fibroblástico 23. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de la evidencia de lo que se ha estudiado al respecto de algunas de estas osteoquinas. Entonces tenemos inicialmente que esas osteoquinas tienen también una función paracrina que van a mantener el remodelamiento de la unidad ósea. Aquí brevemente sabemos que el osteoblasto induce la actividad del osteoclasto a través del RAN ligando y su receptor, y que de la misma manera el osteoclasto le avisa al osteoblasto la formación de hueso. De esta manera se mantiene un equilibrio entre lo que es formación de hueso y lo que es resorción de hueso. Hay múltiples moléculas implicadas, digamos, en esta función paracrina, no nos vamos a detener en ello, pero pues importante aquí el RAN ligando, que tiene una función tanto paracrina como endocrina. Y entonces, estas osteoquinas vemos que también tienen una función no solamente en esos procesos de remodelación del hueso, sino que también pueden tener estar implicados en procesos de angiogénesis. Entonces vemos acá como precursores de osteoclasto, precursores de osteoblasto y condrocitos pueden liberar y secretar factores de crecimiento endotelial y vascular, factor de crecimiento derivado de plaquetas, que en conjunto lo que van a hacer es reclutar pericitos, reclutar células precursoras de endotelio y van a formar vasos. Esto es importante porque es parte de la fisiopatología de cuando uno tiene una fractura y se va a dar ese proceso de cicatrización que es favorecido por estos procesos de angiogénesis. También hay que ver la otra cara de la moneda, y es que si estos procesos se exceden, pues vamos a tener también que va a favorecer tumorogénesis, o incluso pueden estar implicados en la estabilidad de las metástasis óseas. Entonces, vemos acá que de todas las moléculas de las que hemos hablado, pues hay algunas que en los últimos años se les da dado una gran relevancia, y pues han habido algunos estudios al respecto. Esta es la manera como se comunica el hueso con el músculo, y anteriormente hablábamos que no solamente debemos enfocarnos en que el hueso, démosle medicamento al hueso, fortalezcamos hueso, sino que deben haber otras terapias que nos lleven a fortalecer músculo.
Vemos acá importante entonces el factor de crecimiento fibroblástico 23, que actúa a través de sus receptores cloto y receptor de factores de crecimiento tipo 1, que tiene un efecto deleterio sobre la fibra muscular. También tenemos el RAN ligando, que actúa a través de su receptor, que compite con la osteoprotegerina, y también va a tener un efecto atrófico, un efecto que va a llevar a que la fibra muscular se atrofie. Tenemos factores estimulantes de la fibra muscular, como es el IGF-1, la somatomedina C, y vamos a ver que es una producción de tipo local, la que va a llevar a que esa fibra permanezca y sobreviva, inhibiendo mecanismos de apoptosis. Y relevante también la osteocalcina, que es una osteoquina también producida por el hueso, que a través de su receptor tiene unos efectos muy interesantes sobre el músculo. Miren ustedes que tenemos nada más 4 osteoquinas bien estudiadas y se han descubierto más de 600 mioquinas en los últimos años. Bueno, la osteocalcina pues es una proteína no colagenosa, la más abundante en la matriz ósea, es la encargada del almacenamiento de la hidroxiapatita. Esta es liberada a la circulación después de unos cambios a través de carboxilación por el pH que se genera en las lagunas de los osteoclastos. Tiene un patrón circadiano y esto toca mirarlo porque cada vez hablamos de cronobiología y vemos cómo las osteoquinas, las adipoquinas, las mioquinas, tienen un perfil de secreción diferente a través del día, ¿cierto? De hecho, esta molécula se libera mucho más en horas de la tarde, entrados en la noche, entonces uno podría decir, sería mejor hacer ejercicio en esas horas del día. Los médicos deportólogos incluso hablan de cronobiotipos que favorecen esa optimización del ejercicio. Entonces, aquí vemos, esto es un estudio de mujeres posmenopáusicas en donde se someten a actividad tipo natación y se comparan con mujeres que no hacen esta actividad. Se mide la osteocalcina basalmente y se mide a los 8 meses de haber hecho esta actividad. Y lo que vemos es que la osteocalcina se aumenta con la actividad como tal. Sabemos que la natación no es un ejercicio que tenga un impacto, y que pues realmente no estaría estimulando el mecanostato, pero de todas maneras hay una elevación de la osteocalcina. Y entonces cuando ellos van a analizar, pues ya lo habíamos comentado previamente, realmente no hay una diferencia en ganancia de densidad mineral ósea, tanto en fémur como en columna, pero lo que es llamativo es que cuando miramos variables que nos hablan indirectamente de si hay mejoría de la función muscular, como son estos test, de los cuales incluso la doctora geriatra nos hablaba, el test de Up and Go, el test de la caminata de 4 minutos, pues todos tienen una mejoría, todos disminuyen en cuanto al tiempo que utiliza el paciente en realizar estos test. Esto nos habla de una mejoría de la función muscular. La osteocalcina, entonces, liberada en el hueso, es activada después de un proceso de acidificación. Miren ustedes que tienen efectos pleiotrópicos. Aquí estamos hablando de salud ósea nomás, pero miren los efectos que puede tener a nivel cerebral, mejorando la síntesis de neurotransmisores, mejorando el desarrollo del hipocampo. Entonces, no se nos haga raro que hacer ejercicio mientras que hacemos alguna actividad intelectual académica puede mejorar ese proceso de almacenamiento de información. Implica también efectos a nivel del metabolismo de los carbohidratos, mejora la sensibilidad a la insulina tanto en tejido adiposo, en el hígado, en el músculo. Miren ustedes acá en el músculo, que es esa comunicación, lo que quiero que les quede, cómo aumenta la captación de glucosa, cómo aumenta la biogénesis de las mitocondrias, cómo perpetúa y evita ese desgaste y esa atrofia que va a ir con la sarcopenia. La osteocalcina pues es una hormona que se va a ir disminuyendo a través que envejecemos. Hay un dimorfismo inicial, pero más o menos en la edad de los 40 años pues se nivelan entre ambos sexos. Y miren acá, es una molécula de adaptación al ejercicio. Es una molécula que se secreta de manera aguda y lo que vemos es que lo que va a hacer es avisarle al músculo, oiga, vamos a empezar una actividad física,
yo necesito que usted como bomba esté preparado, consiga todos los recursos, ácidos grasos, glucosa, para empezar a hacer mi actividad física, ¿no? Como cuando la mamá le pega a uno un grito y le avisa que es para comer, ¿cierto? Entonces, la osteocalcina es estimulada por ese ejercicio, ¿sí? Ese ejercicio agudo. Se ha visto que lo que más la potencia, lo que más la estimula es el ejercicio de intervalos de alta intensidad. Regula la masa y la función muscular. En algunos metaanálisis incluso hay una relación inversa entre la osteocalcina y el índice de masa corporal, pero ojo, hay que mirarlo con cuidado porque es que el paciente obeso casi no hace ejercicio. Entonces hay que tener cuidado con esos datos y, ¿por qué no?, podría ser un blanco terapéutico para evitar el envejecimiento muscular. IGF-1 se ha usado, ¿cierto?, la hormona de crecimiento como una hormona antienvejecimiento, pero sabemos que han habido controversias en cuanto a los resultados. Tiene efectos deleterios, puede inducir hipertrofia cardíaca. Bueno, en resumidas cuentas, pues no ha sido un blanco que sea útil para el manejo de la sarcopenia. La IGF de producción extrahepática a nivel del hueso tiene una acción paracrina en el músculo y lo que va a hacer es inhibir todos esos atrogenes que van a llevar a pérdidas de las fibras musculares. Está regulada, al igual que como en el eje de la hormona de crecimiento y la IGF-1, está regulada por las proteínas de unión a factores de crecimiento similar a la insulina, y lo que va a hacer es inducir una hiperplasia y una hipertrofia muscular. Es llamativo. Algunos estudios de tipo observacional en donde comparan pacientes que tienen fracturas de cadera versus controles, todos con con sarcopenia, vemos que hay una diferencia en cuanto a los niveles de IGF-1. Sin embargo, pues estos estudios son sesgados un poco, dado que cuando uno mira otras variables que podrían influir, como es por ejemplo la testosterona, también está disminuida. Sin embargo, podría proponerse y deberían hacerse estudios para eventualmente ser marcadores de sarcopenia. Cuando hablábamos de sarcopenia, no hay maneras distintas de evaluarla, sino con imágenes, con test clínicos de performance de actividad física. Entonces, ¿por qué no encontrar una molécula que pudiera hacer el diagnóstico? Y estos son estudios translacionales en los que se utilizan proteínas o análogos de IGF-1 que van y actúan localmente en la fibra muscular, y lo que vemos es que hay un incremento y una mejoría en la síntesis de la fibra muscular. RAN ligando, yo creo que toda la mañana hemos estado hablando de muchos de del papel del RAN ligando. Nos vamos sencillamente vamos a decir que no solamente está implicada en la función del hueso, sino que también se ha implicado en la función muscular. Estos son estudios en cultivos celulares. Tenemos células musculares normales, miren que tiene una arquitectura y una distribución de las fibras adecuada. Cuando se altera genéticamente para que haya una sobreexpresión de RAN ligando, miren cómo hay esa destrucción, cómo se altera la arquitectura, cómo hay infiltración inflamatoria. Y cuando se utilizan anticuerpos contra el RAN ligando, miren ustedes cómo mejora el patrón de distribución de las fibras, cómo hay menos inflamación. Entonces, el RAN ligando podría estar actuando en ese trofismo muscular, está mediando esa destrucción, la media a través de un ambiente proinflamatorio y que inhibe el reclutamiento de las células satélite. Este es un estudio en donde toman mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis y evalúan cómo se comporta el volumen muscular y el test de agarre. Entonces vemos que con el bifosfonato y el denosumab, pues hay una mejoría en cuanto a densidad mineral ósea, pero cuando evaluamos el volumen muscular, pues realmente el bifosfonato no logra aumentarlo. En cambio, el denosumab, por medio de esa inhibición de RAN ligando, sí logra aumentar ese volumen muscular. Además de ello, pues si mejoro volumen muscular, pues mejoro funcionalidad y mejoro el test de agarre. En esta diapositiva, estos estudios in vivo, no solamente tiene que ver con que mejore la parte muscular, sino que es que el músculo también mejora sensibilidad a la insulina. Entonces vemos acá en una célula que ha sido alterada, que tiene expresión de RAN ligando, vemos cómo los niveles de azúcar están elevados porque hay un cierto
proceso de insulinoresistencia, pero cuando yo le adiciono denosumab, esa célula, esa fibra muscular mejora la captación de azúcar, de glucosa, y entonces mejora los niveles sanguíneos. Entonces, el RAN ligando va a mejorar muchas variables de función del músculo que van a permitir pues, que sea una terapia interesante para el manejo de la sarcopenia. ¿Qué vemos en la clínica? Estos datos del estudio Freedom, en los que vemos que cuando se comparaban efectos adversos, caídas entre el denosumab y el placebo, pues hubo menos caídas en el grupo del denosumab. Uno podría decir, esto indirectamente habla de una mejoría de ese performance del músculo, tal vez sí. Entonces, este es un artículo que salió en octubre, hace un año, en el de proponen entonces el denosumab como un tratamiento para la osteoporosis y para la sarcopenia. Y ellos lo hacen con base en que cuando se utilizaba el denosumab habían mejorías muy importantes cuando se comparan frente a otros grupos farmacológicos en esos test que evalúan el rendimiento y el performance muscular. Este estudio se llevaba a cabo en 5 años de uso de denosumab, y una vez había la suspensión del denosumab, al año siguiente se perdían esos beneficios logrados en cuanto al funcionamiento de la fibra muscular. FGF23 es una hormona fosfatúrica, lo que hace es que se pierda fósforo a través del riñón, bloquea la acción de la PTH y la acción del calcitriol. De esta manera, pues, baja los niveles de fósforo. Los modelos clínicos que nosotros siempre vemos cuando atendemos pacientes es las enfermedades genéticas ligadas a raquitismos hipofosfatémicos, que lo que hacen es aumentar esta hormona. También hay modelos que inducen la liberación de esta hormona, como son la osteomalacia tumoral, y lo que vemos es que estos pacientes tienen una clínica que afecta no solamente el hueso, sino que también afecta el músculo. Son pacientes que tienen debilidad muscular, que tienen limitación para la marcha. A veces su diagnóstico se puede retrasar hasta 3 años, porque siempre pensamos en miopatía, siempre pensamos en alteraciones neurológicas y nunca pensamos en que pueden haber también trastornos del perfil fosfocálcico. ¿Qué hay de relación entre los niveles de EGF23 con fragilidad en pacientes geriátricos? Como nos hablaba también la doctora geriatra, pues la fragilidad es una variable que se asocia con mayor sarcopenia, con mayor riesgo de caídas. Y lo que vemos es que en este estudio, la prefragilidad y la fragilidad, en cuando tenían peores scores que la medían, se asociaban con índices más elevados de factor de crecimiento 23. Y uno diría, bueno, pero pueden haber variables que interfieren. Los pacientes ancianos pues tienen más enfermedad cardiovascular, la falla renal puede elevar el factor de crecimiento fibroblástico 23, y lo que vemos es que cuando se ajustan a estas variables, el FGF23 independientemente sigue asociándose con mayor fragilidad. Anticuerpos contra el FG23 sí contamos para estas enfermedades hipofosfatémicas, mejoran el perfil bioquímico, mejoran también el cuadro clínico del raquitismo, pero no sabemos qué pasa con el músculo, no sabemos qué impacto podría tener y no sabemos si podría eventualmente servir para el manejo de la osteosarcopenia. Esclerostina, sencillamente decir que ya contamos con medicamentos que modulan esta vía, ¿cierto? Que inhiben la esclerostina. Cuando nosotros tenemos esclerostina elevada, pues se va a favorecer la resorción del hueso y se va a inhibir la formación del mismo. Y vemos acá entonces qué pasa con la esclerostina y el músculo. Y lo que vemos es que en este estudio en Corea, donde toman pacientes con sarcopenia medida con una baja volumen muscular, los niveles de esclerostina estuvieron mucho más elevados. En osteoporosis vemos que incluso comparado con pacientes normales, la esclerostina estuvo incluso por debajo. Por eso es que no utilizamos estos marcadores para el diagnóstico de la osteoporosis. Entonces, ¿podrían los anticuerpos de antiesclerostina mejorar el músculo? Esa sería otra pregunta interesante. Tenemos aquí entonces este estudio que evalúa el riesgo de caídas en mujeres posmenopáusicas con el uso de romosozumab. Es un metaanálisis que incluye estudios, los pocos estudios que tenemos, y
cuando analizamos el uso de romosozumab a 12 meses, pues realmente no favoreció disminuir el riesgo de caída. En esta gráfica lo que vemos es la evaluación a 24 meses, y lo que vemos es que sí favorece, pero pues solamente son 2 estudios, entonces es muy prematuro hacer conclusiones al respecto. Entonces, integrando todo lo que hemos hablado quizás durante el día, el ejercicio, sobre todo de tipo mecánico, de tipo de alto impacto, va a generar ese estímulo en el hueso que va a llevar a la liberación de osteoquinas, esclerostina, tenemos acá la osteocalcina, IGF-1, factores endoteliales de crecimiento, que lo que van a hacer es llevar a que el músculo tenga una adecuada mitocondriogénesis, a que haya una diferenciación, una proliferación de la fibra muscular, y de esta manera podríamos estar combatiendo la osteosarcopenia. Algo que de pronto quiero que quede de mensaje, no se trata de entonces encontrar la molécula para darle la pastillita o darle la inyección para tratar la osteosarcopenia. Tenemos algo que puede modular esto, que le puede a usted aumentar las osteoquinas buenas y disminuirle las nocivas, y es el ejercicio. Creo que pues de esto ya hablaron esta mañana. Y bueno, algo que es un campo también que es interesante, que pues parece ciencia ficción, pero pues cada vez se habla de que podríamos estar haciendo turismo espacial, y entonces ver cómo nuestros huesos se comportan de una manera en la Tierra bajo la gravedad, y cómo se comportarían en otros escenarios en donde la gravedad sea mayor o sea menor. Entonces, ¿por qué no una consulta que nos llegue para ese preacondicionamiento para un viaje espacial? Pero pues digamos que esto ya faltará tiempo para eso, y más con el dólar como está. Entonces, mensajes para la consulta. La osteosarcopenia es un binomio que mata. ¿Listo? Entonces, yo creo que todo el simposio lo que tenemos que llevarnos es que debemos siempre buscarla, detectarla y manejarla. Osteoporosis y sarcopenia. Las osteoquinas permiten la comunicación entre el hueso y el músculo. La prescripción de ejercicio conlleva esa regulación de osteoquinas que impactan en el tratamiento de la osteosarcopenia. Y por qué no diseñar blancos terapéuticos que simulen el ejercicio, que cultiven músculo para tratar osteosarcopenia en pacientes que de pronto tienen una inhabilidad para hacer actividad física. Y muchas gracias.